En las últimas horas, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, presentó los datos con respecto a la comisión de los principales delitos durante el año 2022. Allí se advirtió una baja en algunos y un aumento en uno en particular, en homicidios, del entorno del 25%. En esa misma conferencia de prensa y luego en una entrevista con Desayunos Informales, el ministro Heber planteó que se está por llevar adelante un programa con apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo para justamente intentar atacar algunas de las causas que han mostrado o han demostrado ese aumento de los homicidios, en particular con lo que tiene que ver con el mundo del delito y más en particular con el tema del narcotráfico en algunas zonas de Montevideo. Ese programa se llama Cure Violence, es un programa que apoya justamente el Banco Interamericano de Desarrollo y ha demostrado efectividad en algunos países como por ejemplo Trinidad y Tobago, pero también en Estados Unidos, en ciudades como Chicago o Baltimore. Quien de alguna manera impulsa o está al frente justamente de ese programa es Diego Sanjurjo, que es coordinador de estrategias focalizadas en prevención policial del delito en el Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y del Banco Interamericano de Desarrollo. Sanjurjo, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias por la invitación. Sanjurjo, en primer lugar, ¿cómo se llega a la posibilidad de que el programa Cure Violence pueda ser implementado en Uruguay? Bien, vamos a, si le parece, hago primero una introducción, más allá de que lo que usted dijo estaba perfecto. En Uruguay, como en la mayoría de los países con altas tasas de homicidio, lo que tenemos son una mayoría de homicidios que son lo que en Uruguay llamamos ajustes de cuentas, que vendrían a ser quizá homicidios interdelictivos, donde personas que están de alguna forma metidas en el delito, que tienen antecedentes policiales, se matan entre sí, a veces por las razones más ridículas que puede haber. Es decir, una persona que a lo mejor le debe a la otra 200 pesos, bueno, termina siendo asesinada, ¿no? Una persona que le miró a la pareja del otro, termina siendo asesinada por algo que perfectamente se podría haber arreglado de otra manera, ¿no? Y el problema además es que muchas veces esos asesinatos llevan a una dinámica de retaliación. Es decir, yo mato a uno y luego el hermano de esa víctima me mata a mí, y luego eso lleva a que de un asesinato se pasen a 10, a 15, a veces a 20 asesinatos. Es lo que vemos en el barrio Peñarol, por ejemplo, en mayo del año pasado, es lo que vemos generalmente en muchos de estos barrios, ¿no? Y lo mismo pasa no solamente en Uruguay, pasa también en otros países. Y lo que hay que entender es que la policía no tiene herramientas para prevenir ese tipo de delitos. Es decir, yo como la policía, lo que hace la policía, y lo hace a veces con mucho éxito en Uruguay, es perseguir a la persona que ha cometido el asesinato, pero no tiene cómo prevenirlo, porque vos no tenés cómo prevenir que una persona que quiere matar a otra, y los dos son delincuentes, ninguno de los dos va a denunciar, ninguno de los dos va a pedir ayuda, no tenés cómo prevenirlo. Entonces, como bien dijo usted al principio, ya hace como unos 20 años más o menos que en algunos países desarrollados se les ocurrió probar otra cosa, ¿no? Y lo que hicieron fue, hay personas, y también en Uruguay hay muchas personas, que estuvieron en este mundo ya, es decir, que han pasado por ese mundo delictivo, que crecieron en estos barrios, que conocen los códigos, que luego fueron presas, fueron condenadas, salieron de prisión y decidieron cambiar de vida. Es decir, personas que hoy yo conozco muchas en Uruguay, las conocemos en este ámbito, que a lo mejor llevan 10 años, 15 años trabajando en ONGs, trabajando en fundaciones, trabajando en iglesias, que lo que se dedican básicamente es a intentar evitar que otros jóvenes vayan por el mismo camino que fueron ellos, ¿no? O sea, básicamente intentar evitar que las personas se sumen a este delito, evitar este tipo de crímenes, este tipo de problemas, ¿no? Bueno, lo que se hizo en Chicago en su momento, en el año 2009, fue crear un equipo de estas personas a las cuales se las capacitó en negociación, en mediación, en gestión de conflictos, y básicamente lo que se les dijo es, vuelvan a los barrios que ustedes conocen, donde todo el mundo los conoce a ustedes, y avísenle a todo el mundo que si tienen un problema, si tienen un conflicto violento, bueno, si quieren ayuda, que los llamen a ustedes para ver cómo se puede resolver, ¿no? Y ahí lo que empezó a pasar es que personas que a lo mejor tenían un hermano que estaba, no sé, amenazado de muerte, por ejemplo, llamaban y decían, che, mirá, tengo miedo porque a mi hermano ya le cortaron un dedo porque debe 500 pesos y ahora le han dicho que lo van a matar. ¿Podés hacer algo? Entonces esa persona iba,
hablaba con el presunto asesino, por decirlo así, la persona a la que le debían dinero, y le decía, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿No? Hay forma de evitar esto, capaz que hablando con la otra persona, capaz que dándole un poco más de tiempo para que te pague, ¿no? Capaz que encontrando alguna forma de mediación entre los dos, conversando, de alguna forma evitar que haya un tiroteo, evitar que haya un asesinato, que luego se puede transformar en un montón de asesinatos. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Ese programa que se llevó a cabo en algunos barrios muy peligrosos de Chicago terminó teniendo una reducción de los homicidios de entre 40 y 70%. Una cantidad de homicidios se salvaron en una ciudad que era mucho más peligrosa que Montevideo. Fue tan exitoso que otras ciudades, otros alcaldes empezaron a decir, che, queremos implementar lo mismo acá. Entonces la próxima experiencia fue en Baltimore. En Baltimore hubo una reducción del 56% de los asesinatos. De ahí pasó a Nueva York, volvió a Chicago, pasó a Filadelfia, fue una cantidad de ciudades y eventualmente empezaron a haber organismos multilaterales como el BID, como el Banco Mundial, que dijeron, ¿por qué no probamos esto en ciudades de países de América Latina, que también tienen tasas de homicidio muy altas, ¿no? Y la primera experiencia fue en Trinidad y Tobago, donde el éxito fue tremendo. Es decir, en esa ciudad donde se llevó a cabo, bajó casi un 40% de los asesinatos en el primer año. De ahí se pasó a Cali, Colombia, donde bajó también un 40%, se llegó a San Pedro de Sula, se llegó a ciudades de Brasil, y bueno, en todos los barrios donde esto se llevó a cabo, terminó teniendo bastante éxito, ¿no? Y bueno, y la idea ahora, volviendo a tu pregunta, es cuando llega el ministro Heber al Ministerio del Interior, hace 1 año y medio más o menos, a los pocos meses nos plantea la idea de él de que tenemos que empezar a cambiar un poco la pisada y hacer políticas que sean de seguridad, pero que sean integrales, que sean interinstitucionales, que vayan un poco más a las causas, intentar integrar también a otros ministerios a la lucha contra el delito, ¿no? Y acá es donde se nos ocurrió esta idea y se nos ocurrió, bueno, ¿cómo podemos hacer para traer un programa de este tipo a Uruguay? ¿No? Y desde el primer momento tuvimos el apoyo del MIDES, porque el MIDES ya trabaja con personas que tienen este perfil. El MIDES trabaja con trabajadores sociales que por distintas razones son personas que ya pasaron por ese mundo, son personas que dedican su vida justamente a intentar que otros caigan en el mismo que cayeron ellos, ¿no? Y bueno, la idea que tenemos, que le queremos plantear a los partidos políticos a principios de febrero, es un programa que está inspirado en este Queer Violence, que está inspirado en estos programas que se hicieron en otras partes del mundo, y que estaría localizado en el MIDES. Es decir, no sería parte del Ministerio del Interior, sino que sería llevado a cabo por el MIDES. Y con un objetivo muy claro: evitar tiroteos, evitar homicidios, ¿no? Y sumar desde otros ministerios de forma interinstitucional, de forma coordinada, a la seguridad pública, ¿no? Y ese es el paso de calidad que el ministro Heber quiere dar y que han dado los países desarrollados ya hace muchas décadas, y que en Uruguay tenemos que empezar a transitar. Claro. Sanjurjo, lo que generó las primeras reacciones, digamos, cuando se conoció esta novedad por parte del ministro, es un poco de escepticismo. Ahora, después de ver los datos, uno puede advertir que la aplicación del plan no es una entelequia. Uno puede evitar, perdón, no escuché lo último. Que uno puede terminar de interpretar que el plan no es una entelequia, que hay resultados tras la aplicación del mismo. Sí, a ver, es un programa que cuenta con una evidencia empírica clarísima. Es decir, es un programa que está siendo impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La OEA en 2019 le pidió a todos los países de la región, de una región muy violenta como la nuestra, que pensaran cómo implementar programas de este tipo, ¿no? Que pensaran cómo evitar homicidios desde el trabajo comunitario, desde el trabajo social, desde la mediación social, ¿no? Y bueno, son varios los países que lo han intentado y generalmente lo han logrado con mucho éxito. Bueno, queremos probarlo en Uruguay y a ver cómo funciona. No es la solución, por supuesto que no es una solución, pero porque también tenemos que entender como sociedad que no hay una solución al delito. Lo que tenemos que lograr es bajar las tasas de delito a niveles razonables, ¿no? A niveles como los que tenemos en España, los que tenemos en Chile, los que tenemos en los países desarrollados, que uno puede caminar por la calle y no tener ningún problema, ¿no? Y que en los barrios donde suceden estos delitos uno pueda resolver los conflictos que surgen sin recurrir a la violencia letal. O sea, que no puede ser que una persona, bueno, me falte el respeto o le falte el respeto a mi pareja y yo tenga que pegarle un tiro. No, o sea, eso no es una cosa normal, no es una cosa que no se puede evitar, ¿no? A lo mejor es muy difícil solucionar los temas de pobreza, por ejemplo. Es algo complicado, es algo que tarda décadas. Pero evitar que una persona
le pegue un tiro a otro porque le debe 30, 40 pesos, es evitable, ¿no? Y nosotros como Estado tenemos la obligación de probar estas cosas. Entonces, bueno, lo que le vamos a plantear a los partidos políticos es un plan piloto, y lo que queremos también es que salga un programa de consenso. Es decir, no solamente queremos que sea algo que quiere el Ministerio del Interior, sino que queremos que sea un programa que, inspirado en estas experiencias internacionales, cuente con el consenso de todos los partidos, porque queremos que se mantenga en el tiempo, ¿no? Para el ministro Heber eso es muy importante. Políticas sostenibles, que sea quien gobierne en unos años, las mantenga y las siga llevando a cabo y las siga desarrollando. Así que bueno, esa es la intención. Bien, Sanjurjo, quizás podríamos profundizar un poco más en cómo va a ser la financiación. Usted recién mencionaba que también iba a actuar el MIDES. ¿Cómo sería la financiación de este programa? Bueno, en principio lo que nos interesaba mucho era contar con el respaldo del BID. Es decir, cuando el ministro Heber le planteé esta idea en su momento, le gustó mucho y me dijo, bueno, ¿por qué no haces una ronda de contactos a nivel nacional y a nivel internacional para ver, bueno, qué recepción podría tener, cómo se podría adaptar a la realidad local, etcétera? Y claramente quedó claro al principio que los que sabían del tema en América Latina estaban en el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya había financiado varios de estos programas en la región, ¿no? Entonces, bueno, hablando con ellos, surgió claramente la posibilidad de que, bueno, ¿por qué no lo incluimos en un préstamo, que de hecho estábamos trabajando ya en él? ¿Por qué no lo incluimos de tal manera que el programa piloto cuente no solamente con un financiamiento del BID para empezar, sino también con el apoyo técnico del BID, que es muy importante? Es decir, vamos a tener técnicos que ya adaptaron este programa en Honduras, en Brasil, en otras ciudades de América Latina, que puedan venir acá a capacitar a nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, por eso es que nos interesó incluirlo dentro del préstamo del BID. Pero ahora, a la vez, no es mucho dinero. Es decir, estamos hablando en este caso de máximo $2 millones para este programa, máximo. Entonces, es un dinero que, si vale la pena, si el resultado es positivo, seguramente cualquier gobierno va a decir, bueno, financiémoslo localmente y ya no hace falta contar con el BID. Claro. No, entonces, creo que es una solución de ganar-ganar por todas partes. Sanjurjo, las personas que van a estar ligadas al plan, justamente, ¿se espera, es necesario, corresponde que sean ex reclusos o pueden ser referentes de la zona que no necesariamente hayan tenido que cumplir una pena? No tiene por qué ser. Es decir, yo, en general en estas experiencias, bueno, el haber pasado por ese mundo delictivo, ¿no? El haber quizá estado de alguna forma inmiscuido en temas de drogadicción y de venta de narcóticos, el haber ido luego a prisión, es decir, toda esa trayectoria de vida hace que a muchas personas les dé una experiencia y una capacidad luego de relacionarse con estas personas que la policía no tiene, que no tiene ningún técnico tradicional del Estado, ¿no? Pero no tiene por qué ser. Es decir, si una persona ya tiene esa llegada, si ya tiene esa capacidad, puede estar más que apto para esto, ¿no? Y de hecho, desde que saltamos esta iniciativa, me han llegado ya personas, se han comunicado conmigo personas que me han dicho, mira, yo me dedico a esto, yo me dedico a, desde la iglesia de no sé qué, o desde la ONG tal y cual, me dedico a hablar con jóvenes, intentar sacarlos de esas bandas, intentar sacarlos de las drogas, intentar evitar que pasen por esto. Me encantaría poder hacer esto con el Estado detrás, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, va por ahí. Es más bien un perfil, hay que encontrar un equipo que sea idóneo y donde a lo mejor distintos perfiles se complementen. Bien, Sanjurjo, ¿y estas personas van a recibir alguna especie de, estos referentes, van a recibir alguna especie de remuneración? ¿Van a estar ligados al Ministerio del Interior de alguna forma, como una vacante? ¿Van a pasar a formar parte del Ministerio? ¿Cómo sería allí esta conexión entre el plan y los referentes? Bueno, a ver, quiero igual recordarles que lo que dije antes, ¿no? Este es un planteo que le vamos a hacer a los partidos políticos y queremos contar con su apoyo. Entonces, puede ser que cambie lo que estoy diciendo. Bien. Perfectamente, o sea, queremos que cambie porque queremos contar con el apoyo de todos, incluyendo la oposición. Pero la idea, en principio, que les vamos a plantar implica, sí, claro, que estén contratados por el MIDES, es decir, que cobren un sueldo. Bien. Igual que el MIDES tiene ahora personas contratadas que han pasado por la cárcel y que trabajan en diferentes programas, que trabajan a veces en la DINALI, por ejemplo, que trabajan con personas que están saliendo de prisión y que, bueno, que tienen unas aptitudes, tienen una convicción, tienen una rehabilitación muy exitosa que les permite hacer este trabajo con mucho éxito, ¿no? Y bueno, va por ahí. Sin duda que es un trabajo que tiene que ser profesional,
¿no? Tiene que tener un seguimiento, tiene que tener una evaluación, tiene que tener estándares, tiene que tener manuales operativos, y eso requiere contratar a las personas. Uh-huh. Esto no va a ser una cosa voluntaria, uh-huh, ni una cosa de entre amigos, ni nada. Van a ser personas profesionales contratadas por una tarea específica, ¿no? Oh. Y se las va a evaluar en base a los objetivos que se les pongan. Claro. Ahora, es un trabajo de riesgo, Sanjurjo. ¿Cómo se evalúa desde esa perspectiva, sabiendo, que se puede ir a hablar con una persona para evitar justamente la comisión de un crimen y que la reacción pueda ser adversa? Y bueno, lamentablemente en el ministerio en el que yo trabajo, la mayoría de las personas trabajan en trabajos de muy alto riesgo, ¿no? Es decir, todos los días nuestros policías se enfrentan a situaciones que son de muy alto riesgo y donde su vida corre peligro. Y lo mismo pasa en el MIDES. También tenemos en el MIDES personas que trabajan con poblaciones que son de muy alto riesgo, es la realidad, y que ven situaciones peligrosas y tienen que valerse de sus capacidades y su entrenamiento para lidiar con ellas, ¿no? Uh-huh. Esto va a ser igual, es un programa de riesgo, sí, es un trabajo de riesgo, pero bueno, ya como les digo, hay personas haciéndolo informalmente y muchas personas haciendo el trabajo. Uh-huh. Bueno, uh-huh, es parte del riesgo y el salario y las condiciones lo tomarán en cuenta como sucede con cualquier policía o cualquier trabajador social. Sanjurjo, una nota del 24 de enero del año 2019 en el portal del BID con el título Estudio del Banco Interamericano muestra cómo Trinidad y Tobago puede prevenir delitos con un enfoque innovador, menciona que justamente dentro del año de lanzamiento del proyecto Razón, la tasa de delitos violentos en el área de tratamiento fue de un 45,1% más baja que en el área de comparación que no formaba parte del programa. Las llamadas a la policía por asesinatos, balazos y heridos disminuyeron en el área de tratamiento en un 22,6%, mientras que aumentó un 10,4% en el área de comparación durante el mismo periodo. La pregunta que le quiero hacer, sumando estos datos, es ¿en cuánto tiempo se puede evaluar el programa cuando finalmente se instale? ¿Necesita de 6 meses, 1 año, 2 años, 5? Mira, esa es una pregunta más de política pública, ¿no? Generalmente una política, para poder conocer bien sus resultados, se evalúa a los 10 años. Pero en realidad, por razones políticas se evalúan antes generalmente, ¿no? Una cosa también positiva que tienen los programas que son financiados por el BID es que el BID los financia siempre y cuando luego se evalúe de manera independiente a los pocos años. Ajá. Por tanto, más allá de las evaluaciones que podamos ir haciendo dentro del Ministerio del Interior, que no sé, habrá que definirlas, sí o sí, antes de los 5 años, un evaluador independiente del BID vendrá a hacer una evaluación rigurosa, ¿no? Y eso es una cosa positiva porque con esas evaluaciones se aprende mucho también sobre lo que funcionó, lo que no funcionó, etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, la idea es como todo lo que hacemos, hacerle un seguimiento y esperemos que tenga los resultados que queremos que tenga, ¿no? Dependerá, como les digo, de qué sugerencias nos hacen también los demás partidos y cómo llegamos a un programa que, inspirado en estas experiencias internacionales, se adapte bien a nuestro país y en nuestras condiciones. Una última pregunta para cerrar este tema, Sanjurjo, es con respecto a que el ministro comentaba el otro día en la conferencia, y Maciel lo reafirmó aquí en el programa, que buena parte de los homicidios o las situaciones de violencia se dan en Montevideo, en las zonas 3 y 4. Si usted tuviera que hoy definir efectivamente por dónde comenzaría este plan de Cure Violence aquí en Uruguay, ¿por dónde elegiría hacerlo? ¿Por qué zona, por qué barrio de Montevideo? Mira, prefiero no decir zonas concretas, porque crea expectativas que luego a lo mejor no podemos cumplir. Pero lo que es cierto es que Montevideo tiene, desde mi punto de vista, un punto a favor, que es que como tenemos solo una gran ciudad, que es Montevideo, la mayoría de los homicidios se cometen en Montevideo, el 70% más o menos. Y luego en Montevideo hay unos 3, 4, 5 barrios que concentran la mayoría de los homicidios de Montevideo. Entonces está tan concentrado que favorece justamente programas de este tipo. No, si yo logro en los lugares donde hay más homicidios, que esa es la respuesta a la pregunta, ¿no? Van a ser los lugares donde hay más homicidios. Yo implemento estos programas, si tienen éxito, voy a poder tener una reducción muy grande a nivel nacional. No, y eso sin duda que es un punto a favor. Claro. O sea que la aplicación del plan no debería escapar a alguno de esos 4 o 5 barrios, digamos, más allá de que usted no quiera señalar a uno en particular. Sin duda,
sin duda. O sea, la idea de acá es llevar estos programas a donde más se precisan. Bien, Sanjurjo, le cambiamos un poco de tema ahora porque justamente este viernes vence el plazo para que los partidos políticos entreguen las propuestas sobre esa mesa interpartidaria que se formó sobre seguridad, donde, bueno, usted viene como liderando ese equipo. La consulta básicamente es si ya han recibido las propuestas de los representantes de los partidos políticos y cómo se piensa trabajar de ahora en adelante en esa línea. Sí, hoy acabó el plazo efectivamente y ya nos llegaron todas las propuestas. Nos falta solamente un partido político que nos pidió unos días más para enviar las suyas. ¿Cuál? Pero en general hemos recibido propuestas muy buenas, propuestas que van en línea con aquello que solicitábamos y que ya les puedo decir que muchas de ellas, de todos los partidos, van a ser tomadas en cuenta, porque son todas propuestas realmente muy buenas y lo quiero reiterar varias veces. Bien, ¿qué partido político fue el que pidió un plazo mayor? No hace falta comentar eso. Simplemente hubo un problema ahí con uno de los técnicos y nos pidió un par de días más para hacernos llegar la propuesta. En todo caso, ¿cómo sigue esto? Nosotros planteamos una hoja de ruta que se le hicimos llegar a los partidos, en los cuales, bueno, hoy nos hacían llegar las propuestas y a partir de ahora nosotros, la próxima semana, empezamos a analizarlas y empezamos a conformar un planteo propio del Ministerio del Interior en base a esas propuestas. Es decir, en base a las propuestas que nos hicieron llegar, nosotros vamos a hacer un planteo propio del Ministerio del Interior, que al fin y al cabo es el responsable de la política de seguridad, y a principios de febrero, mediados de febrero, se los vamos a enviar a ellos. Se los vamos a enviar a ellos para que lo analicen y los vamos a convocar a una nueva reunión de discusión y de buscar consensos, ¿no? Entonces la idea es que a lo mejor en febrero podamos tener ya un borrador consensuado por todos, que va a dar lugar a una nueva serie de reuniones con académicos, con personas de la sociedad civil, con otros actores no estatales, con expertos nacionales e internacionales, que nos permita luego, cuando acabe esa ronda, juntarnos de vuelta con los partidos y plantearles, bueno, estas son todas las consideraciones que han hecho los expertos, que han hecho los demás técnicos, a ver cómo podemos llegar por eso a una propuesta de consenso final, ¿no? Y la idea es que, bueno, toda esta ronda de reuniones con los partidos y con los técnicos nos permita en mayo, más o menos, contar con un programa de consenso y con un planteo que sea una política de Estado, que es el gran objetivo de esto, ¿no? Bien, Sanjurjo, le hago la última pregunta con respecto a este tema, sobre, bueno, cómo está el vínculo de esta mesa de trabajo, porque recordemos que después de la segunda reunión, donde había sido designado después de un intercambio allí con problemas de fechas por parte del Frente Amplio, Diego Leal, él había dado una conferencia de prensa donde había expuesto que todo lo presentado por el Ministerio del Interior había sido una puesta en escena y que había sido como mucho humo. ¿Cómo quedó la relación y cómo es el vínculo de trabajo ahora en esta comisión que está llevando adelante este proyecto? Sí, a ver, sí, los escuchas recordarán que bueno, que hubo un rifirrafe ahí bastante innecesario, me parece. Creo que las formas que tuvo la oposición cuando vino a la mesa y la reacción que tuvo a esa primera reunión no fue la mejor, sin duda que no fue la mejor, pero bueno, mira, a mí lo que los críticos me habían dicho desde el día 1 es que no iba a lograr que el Frente Amplio se sentara en la mesa y que nunca jamás iba a lograr que nos hicieran propuestas. Bueno, fue de mala manera, pero se sentaron y nos hicieron llegar propuestas, y propuestas buenas, propuestas interesantes. Entonces, yo espero que ellos sigan participando. Nosotros vamos a hacer lo imposible para que ellos sigan participando, porque nos interesa mucho contar con el apoyo de ellos. Y soy positivo, soy optimista. Yo creo que lo vamos a lograr porque bueno, creo que todos los uruguayos estamos hartos de ver que a políticos peleándose en la tele y no poniéndose de acuerdo en nada. Y este es un tema que al Frente Amplio le costó muchísimo, le costó probablemente la elección. No fue un problema que se vio totalmente superado durante los 15 años en los que estuvo en el gobierno. Y creo que si uno les tiene la mano y toma en consideración también las propuestas que nos han hecho llegar, bueno, no debería haber una justificación para que no lo apoyen. Bien. Una última pregunta, Sanjurjo, volviendo al tema de Cure Violence. ¿Les sorprendió en estas pocas horas el rechazo que generó la idea, aun cuando de la propia idea se sabía tan poco? No me sorprendió porque es la reacción que suele haber en nuestros países cuando se plantean políticas novedosas. Es decir,
Nosotros tenemos una concepción de la seguridad pública que es puramente policial. Si la policía tiene un rol que es fundamental, absolutamente fundamental, el control y la represión del delito son fundamentales en cualquier parte, pero en los países seguros, en los países desarrollados, ya hace varias décadas que se entendió que hay que también atacar la prevención del delito, hay que atacar las causas del delito, y eso implica un trabajo interinstitucional, ¿no? Entonces, si trajéramos al director nacional de la policía de Canadá a Uruguay, nos diría, bueno, están un par de décadas atrasados, ¿no? Y bueno, lamentablemente cuando uno hace estos planteos se genera ese tipo de suspicacias y de reacciones, pero no pasa nada. Hay que salir a explicarlo, hay que convencer, y eso es lo que estamos haciendo. Acá la Hebert está absolutamente convencido de la necesidad de pasar a dar ese salto de calidad, tener una política, una estrategia de seguridad integral, interinstitucional, y eso implica este tipo de programas, ¿no? Implica que técnicos del MIDES hagan también un trabajo de prevención para evitar homicidios, ¿no? Y más todavía cuando cuenta con tanta evidencia empírica de que funciona bien, que ha tenido experiencias tan positivas y ha salvado tantas vidas en los países de la región. Entonces, bueno, yo espero que todos podamos tener la mente abierta como para probarlo y evaluarlo una vez que llegue el momento. Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias focalizadas en prevención policial del delito en el Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y del BID. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias. Un saludo para todos.